La presentación en el día de hoy de este seminario como directora del Departamento de Análisis Económico y Economía Política, y es así porque quien dirige estas jornadas, el profesor Diego Barbadilla, miembro de este departamento, pues hay que realmente atribuirle a él todo el mérito y sobre todo felicitarle por la iniciativa. Como sabéis, pues este tipo de seminarios, si no fuera por el trabajo personal, individual, algunas veces de profesores que tienen esta inquietud y estas ganas de mostrar, en realidad está hecho para todos ustedes, para que aprendan y conozcan una materia que quizá pues no se aborda con la suficiente profundidad en los estudios de grado. Y por tanto esta cuestión es de sumo interés no solamente para los que os vais a dedicar muchos de vosotros profesionalmente a ello, sino creo que también debe abordarse desde un punto de vista de cultura general y en este caso una cultura financiera específica que a muchos de nosotros nos falta y que en el mundo en el que estamos pues es cada vez más necesario abordarlo y conocerlo con una cierta profundidad, sobre todo cuando decimos somos economistas o con materias cercanas a la economía. Por tanto, mi felicitación al profesor Diego Barbadilla por esta iniciativa, por su inquietud, por su buen hacer, porque además el seminario cuenta con unos participantes de muy alto nivel que estoy segura pues les va a cubrir completamente y superar las expectativas que tienen al comenzar este curso. Ya veo por la asistencia el interés que despierta y no me extraña porque todo lo que organiza el profesor Diego Barbadilla es así. Creo que es una de sus pasiones, tendrá muchas otras, pero esta es la que yo conozco y realmente, claro, sabe transmitir a todos los estudiantes y a todo el mundo que conoce la importancia y el interés de la materia. Por tanto, para mí es un placer, un honor el poder estar aquí y el poder disfrutar de este seminario. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias a la directora del departamento, la profesora Rocío Román, por haber hecho esta presentación para iniciar este seminario en el que les doy la bienvenida como directora del Máster en Economía Bancaria. Para mí también es una satisfacción poder estar aquí una vez más con la aportación del profesor Diego Barbadilla, que todos los años pues, nos sorprende con unas jornadas de este tipo para poder profundizar en esta materia que no es fácil, pero que despierta mucha curiosidad y mucho interés por parte de lo que decimos los economistas, por parte de todos los agentes económicos. Yo voy a hacer una breve presentación del profesor Diego Barbadilla, porque enseguida va a plantear, ¿no?, su comunicación, su intervención aquí en este seminario y tal y como está organizada la jornada. Así que esa es mi tarea en estos momentos. Puedo decirles que el profesor Diego Barbadilla es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y profesor asociado en la Universidad de Sevilla desde el año 2009. En la Universidad de Sevilla ha impartido las materias de introducción y viene impartiendo las materias de introducción a la economía, lo que se llama economía política y hacienda pública, y sobre todo la especialización de economía bancaria, que ahora recibe otro nombre por el cambio que ha tenido en el grado en economía, que son banca y finanzas internacionales. También es profesor de hace muchísimos años del máster en economía bancaria. Gracias al profesor Barbadilla, los estudios relacionados con los temas de bolsa, de trading, etcétera, pues se elevan en el máster en economía bancaria. Cuenta el profesor Barbadilla con una larga carrera profesional de en torno a 40 años en el ámbito de la banca. Y en este sentido, concretamente, ha trabajado en el grupo BBVA, formando parte de su equipo directivo. Es especialista en temas de bolsa, como ya he dicho, y ello le ha llevado a crear la web que conocen seguramente muchos de ustedes, que se llama Bolsa y Economía. Es un trader por cuenta propia, también se dedica a temas de coaching financiero,
diseña estrategias y optimización de carteras, es formador también de trading, continuamente está dando cursos y le caracteriza sobre todo, y es lo que me gustaría con esto terminar, la pasión con la que hace todas las cosas. Una de las materias que imparten en el máster en Economía Bancaria se llama Pasión por la Venta. Bueno, pues pasión es lo que el profesor Diego Barbadilla pone en todo lo que hace y concretamente en lo que ha organizado hoy. Así que yo le doy las gracias y le cedo la palabra para que comience su intervención. Muchas gracias a todos por su presencia. Muy bien, pues en primer lugar agradecer las palabras de la directora del departamento y la directora del máster de Economía Bancaria, Rocío Román y Rocío Sánchez Licén, por sus gratas palabras y merecidas por otro lado. Y sobre todo agradecerle al Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Sevilla y también al máster en Economía Bancaria, un máster muy prestigiado, 33 años celebramos este año, el máster, y su colaboración, su participación y su financiación, que todo ello ha sido posible porque realmente ellos han patrocinado este seminario. ¿Vale? También quiero agradecer a los ponentes. Tengo a mi lado, todavía no han llegado los otros ponentes, tengo a mi lado a Andrés Jiménez, agradecerle a él, a su empresa en bolsa, les hablaremos sobre ella y todo lo demás, la ponencia que va a realizar, totalmente gratuita, a disposición de ustedes. Agradecer también a Hugo Ferrer de Ferrer Capital y una página web que tiene que se llama Investia, su colaboración como ponente también, y también a Eduardo Fau, que vendrá luego, de Renta 4 Banco, donde es el responsable de renta variable y análisis técnico de esta entidad, donde nos va a hablar también de este seminario que hemos titulado Indicadores financieros para anticipar las crisis económicas. Creo que es un tema muy importante para todo aquel economista que no tiene una formación práctica. Son figuras, como ven ustedes, de alto nivel, a excepción de la mía, que queda empequeñecida por la suya. Y yo voy a tratar de hacer una cosa muy práctica, y para eso vamos a empezar ya. Va a ser una jornada de trabajo, va a ser una jornada de ver cosas prácticas, cosas que no vemos realmente en los estudios, y vamos a empezar ya, si les parece. Bien, a ver si ponemos esto en marcha. Lo que quiero es pasar, Andrés, con este, a ver, pasar. Ahora, perfecto. Bueno, la ponencia que yo les voy a presentar se llama Indicadores gráficos, tendencia, fuerza y, por otro lado, tipos de interés. Lo que vamos a hacer es un espacio de trabajo para que, teniendo la mano, podamos anticipar estas crisis económicas que, como saben ustedes, a partir del 2007 nos ha causado unos grandes problemas a toda la sociedad española y realmente a todo el mundo, y esto es lo que vamos a hacer. Bien, indicadores gráficos. Lo que se trata es de que tengan un gráfico que sea sencillo, que no lo tengan que ver todos los días. Serán gráficos de medio plazo, por lo tanto esto no sirve para el trading de corto plazo, no sirve para el swing trading, esto sirve solamente para inversiones a medio largo plazo, entendiendo a largo plazo como un ciclo completo en todas sus fases. Y lo que vamos a hacer es estos gráficos obtenerlos de los mercados financieros con sus distintas variables. Vamos a utilizar tipos de interés, vamos a utilizar precios, vamos a utilizar volúmenes, vamos a utilizar determinadas variables que nos van a indicar que necesitamos unas señales que nos anticipen cuándo va a venir una recesión en economía, que los economistas la tenemos perfectamente definida. Quizás no tanto tengamos definida lo que son las recesiones en los mercados financieros, en los mercados de renta variable, en los mercados de activos. Los economistas sabemos que una crisis económica se produce cuando en 2 trimestres consecutivos el crecimiento del PIB, del PIB, el Producto Interior Bruto, es negativo. A partir de ese momento, pues la economía entra en recesión con las consecuencias que ya sabemos, las consecuencias que nos ha traído esta crisis financiera, pero no sabemos tanto de qué pasa cuando hay una crisis en los mercados de renta variable. Y no lo tenemos definida. Y yo le voy a dar una definición mía,
que creo que es acertada, y en base a eso he hecho mi ponencia. Una crisis financiera, una crisis en los mercados de renta variable se produce cuando hay una caída en el mercado desde el último pico, desde la parte más alta del precio de ese mercado, superior al 20%. Hasta el 20% son correcciones normales, son correcciones sanas del mercado, y a partir de esa cantidad de caída del 20% desde ese pico, la caída nos llevará a un valle, pues a partir del 20% vamos a considerarla como una crisis de dinero, una crisis de renta variable. Y además no solamente porque caiga ese 20%, sino porque también va a venir acompañada de que la liquidez, el dinero que tiene la economía se seca, se termina, y además viene acompañada por un cambio del ciclo del dinero. Ese dinero que antes estaba en la renta variable, ahora con esa caída del 20% va a ir a otros mercados. ¿A qué mercado? Pues va a ir a los mercados de renta fija y va a ir a los mercados fundamentalmente de materia prima. Bueno, pues definida la crisis así, lo que tenemos que hacer es una herramienta, tenemos que tener un indicador. A estos indicadores, Javier Alfayate, que ha venido a otro seminario, los llama los canarios que avisan a los mineros cuando bajan a las minas de las emanaciones de gas grisú en concreto, ¿no? Pues estos canarios que nos anticipan que va a haber una emisión de gas son estos indicadores que nos van a avisar de que viene una crisis, que viene una recesión económica. ¿Con qué objetivo? Pues ahí tienen ustedes los objetivos. Para aquellos economistas que se dedican a la empresa, aquellos economistas que, como ustedes, han hecho muchos de ustedes ADE, pues es decirle al empresario, oye, que vienen tiempos duros, que vienen tiempos difíciles, que puede venir una crisis y hay que analizar la política de inversiones, hay que analizar la política financiera, la política de endeudamiento, y sobre todo tienes que analizar las relaciones con los stakeholders, con tus clientes, con tus proveedores que están vinculados al ciclo, porque si le vas a vender a gente que no te va a pagar, si te vas a proveer de gente que no te va a dar tu provisión, pues vas a tener un problema importante. En España saben ustedes que durante la crisis han desaparecido pues cerca de 300.000 empresas, que han provocado un paro de hasta el 27%, son consecuencias de esta crisis. Si la anticipamos, podemos minimizar los efectos de esta crisis. Por lo tanto, para los economistas que se dedican a la empresa, esto es fundamental. Para aquellos economistas, muchos de ustedes que se dedican a la estrategia, que han estudiado economía pura, han estudiado el grado de economía, pues también es para decirle a los políticos, oiga, que vienen momentos difíciles, vamos a tomar medidas ya que acorten el ciclo y que acorten los efectos de esta crisis. Vamos a empezar a tomar medidas como las que estudiamos en la carrera, que sean positivas y que tengan estos efectos. Y para aquellos economistas que estudian finanzas, que estudian pues también para sus carteras o para aquellas personas que asesoran, decirles, oiga, es el momento de que cubran la cartera, es el momento de que esto no va a seguir para arriba, por supuesto es el momento de no seguir adquiriendo activos, es momento de sacar el paraguas porque viene una lluvia importante. ¿Para eso qué hemos hecho? Pues para eso lo que hemos hecho es que hemos hecho esta jornada donde las distintas ponencias van a ir con esta evolución que les digo aquí. Son indicadores de los mercados financieros que se obtienen gratis, son fáciles de obtener, son indicadores que la mayor parte de ellos son desconocidos, grandes desconocidos, cuando son estupendas herramientas, que les vamos a decir cómo se obtienen, les vamos a decir cómo se configuran, les vamos a decir cómo se usan y sobre todo los vamos a aplicar a las 7 crisis que hemos tenido, crisis económicas que hemos tenido desde el año 1969 para ver su efectividad. Entonces yo creo que lo que vamos a desarrollar tiene un contenido importante. Miren, aquí le enseño un gráfico de la Bolsa de Barcelona, hecho por el profesor Hortalá, donde lo que hace es una comparación en los distintos años entre los índices de los mercados financieros. Tienen ustedes ahí el IBEX 35, representa pues, al índice de la Bolsa Española, a un índice selectivo de activos, los 35 valores más importantes de los 127 o 130 que compone el mercado continuo español, el mercado primario, porque hay otro mercado que es el secundario. Tienen ustedes también de la Bolsa alemana el índice del DAX, el DAX Xetra, 30 activos importantes. Si se fijan, abajo tienen el crecimiento del PIB de estos países, y donde hay un decalaje, lo dice el título arriba, donde
el mercado financiero predice con un año de anticipación, entre 8 y 12 meses, lo que va a ocurrir luego en la economía real, en el PIB. Por lo tanto, tenemos indicadores adelantados, entre 8 y 10 meses, de lo que luego va a ocurrir en la economía real. ¿Por qué ocurre en la economía real? Porque, como hemos dicho, que son decrecimientos trimestrales del PIB, pues necesitamos al menos 2 trimestres, que son 6 meses, más otros 3 meses, que es el tiempo en que se traslada todo lo que pasa en los mercados financieros a los mercados reales. Fíjense que tenemos también en Estados Unidos, está representado por un índice, nosotros vamos a utilizar otro, en concreto es el Dow Jones, que es un índice de mercado, y el PIB americano, y por último hemos cogido también la economía de Japón, el Nikkei, que es su índice bursátil selectivo, con su PIB. Si se fijan, están correlacionados con el año siguiente. Lo que pasa en los mercados financieros, al año siguiente se traduce a la economía real. En la derecha tienen ustedes los gráficos donde ven que hay un coeficiente de correlación muy importante, cercano al 1, de lo que hace uno, el otro lo hace al año siguiente. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que los indicadores financieros se anticipan a los indicadores reales, al PIB real. Aquí tienen, y paso muy rápido esto porque me quiero meter en faena ya y quiero hacer cosas prácticas, lo vamos a hacer en tiempo real. Aquí tienen ustedes el ciclo económico de los mercados financieros, está representado sobre todo de las bolsas, de los mercados de acciones, que está representado en color azul. Esto que ven en color azul, lo tienen aquí, es el ciclo que es exactamente igual que el ciclo económico, pero ven ustedes, tiene un retardo. El ciclo económico se retarda cuando el ciclo económico está aquí, el ciclo real está todavía aquí, no ha llegado todavía al techo. Y además, aquí está el dinero. A Andrés Jiménez le hablará luego de dónde está el dinero cuando se produce una crisis, a dónde va el dinero de la renta variable, a dónde va el dinero de la renta fija. Miren, aquí tienen un gráfico que lo he elaborado yo con la información que he obtenido del NEBER. El NEBER es una oficina nacional de investigación económica de Estados Unidos, es una entidad privada donde actúa sobre la evolución de los ciclos financieros y también del ciclo económico, y dice cuándo se inicia realmente una crisis económica real. Fíjense que las 7 crisis económicas que vamos a analizar tienen nombre, parten del año 69, se han producido en estos 50 últimos años, y empezamos con la crisis del dólar, fundamentalmente del año 68, que llega hasta el año 70. Fíjense la caída que obtuvo en los mercados financieros esta crisis del 33% y la duración que tuvo desde el pico más alto hasta el valle, que fue de 18 meses. Bueno, pues si ven ustedes luego la crisis del petróleo, un 48% de caída, el que tenía una cartera de activos de 100, pues le cae un 48, con lo cual lo que simplemente tiene es un 52 de valor. Esto hay que cubrirlo. Fíjense las últimas crisis. Aquí tienen ustedes la crisis de las .com del año 2000. El pico más alto se produce el 20 de marzo y el valle, el pico más bajo, se produce el 30 de septiembre del 2002. Fíjense que es una crisis que dura 30 meses y cae el valor de los activos de renta variable un 48%. Fíjense que podemos tener indicadores, y esto es lo que buscamos, que nos anticipen cuándo se va a producir la crisis. En el mundo de las finanzas es muy difícil decir cuándo se inicia un ciclo de techo y cuándo termina, pero no es tan complicado anticiparse al comienzo de las crisis. Por lo tanto, aquí hay un aviso, que es el que vamos a ver ahora, que me anticipa de que va a haber una crisis financiera y que 8 meses después se va a convertir en una crisis real. Fíjense que este aviso, desde el pico, se produce, pues, en el caso de la crisis de las .com del año 2000, 7 meses después, y en el caso de la crisis financiera del año 2007, 4 meses después, desde el pico. Fíjense que esto termina el 30 de 9 del 2009. En enero de 2008 ya tenemos un aviso de que va a comenzar la crisis, que dura hasta el 3 de marzo del 2009, crisis financiera. Pero fíjense que la crisis económica luego, el NEBER nos dice, oye, que la crisis financiera realmente empieza el 1 de diciembre del 2008, el 1, el 2, da igual, en diciembre del 2008. Han pasado desde el aviso 12 meses, en las .com han pasado 3 meses, y en esta que era más corta, que era la del ahorro y la financiación de Estados Unidos, ha durado 6 meses. Todo esto que estamos refiriéndonos son a crisis financiera y económica de Estados Unidos.
Por lo tanto, 7 crisis, y tienen, pues, fíjense que la caída media en una crisis financiera es cercana al 48%, y que la duración entre el pico y el valle está en 16 meses, cercano a año y medio. Y fíjense también que desde el aviso, desde que nos avisan los indicadores financieros que va a comenzar una crisis, que lo tienen ustedes aquí, hay una media de 10 meses donde se transmite luego a la economía real. Por lo tanto, con esto que tenemos, con esto tenemos unas magníficas herramientas para anticiparnos a las crisis y para saber qué va a ocurrir. Pueden pasar por aquí que tienen sitio, si quieren, pues aquí tienen y delante también, aquí tienen delante sitio. Les he resumido en esta ponencia los elementos de análisis que vamos a utilizar. Fíjense que son muy pocos, volveremos a ello. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es meternos ya en faena. Meternos en faena es irnos a lo que vamos a hacer de manera real. Dos cosas. Vamos a analizar primero la fuerza y la tendencia de los mercados financieros, fundamentalmente de Estados Unidos. Y para eso lo que vamos a hacer, en primer lugar, es obtener una plataforma que sea gratis, en la cual vamos a insertar estos indicadores que nos van a anticipar estas crisis económicas, porque nos están diciendo cuándo se producen las crisis financieras. Para eso lo único que vamos a hacer es irnos a una plataforma que es gratis, siempre y cuando no la utilicemos para el análisis del corto plazo, siempre que la utilicemos para el medio y largo plazo, que se llama ProRealTime. ¿Por qué utilizamos ProRealTime? Primero, porque la tenemos gratis. Segundo, porque es una plataforma muy intuitiva, es una plataforma bella, diría yo, porque se le pueden poner colores, es una plataforma que es fácil de programar y no todos son ventajas, también tienen inconvenientes. Y sobre todo porque hay mucha bibliografía en castellano, hay muchas páginas que nos dan muchas herramientas en castellano. Lo único que tenemos que hacer, si le damos aquí, verán ustedes que nos lleva a la página de ProRealTime. Un momentito, que vamos a irnos a la plataforma, la tenemos aquí. Lo que vamos a irnos es a ProRealTime.com.es, está en español. Decirle también que de la plataforma hay partner de formación en España, está todo en castellano, por lo tanto una ventaja importante, y partner de formación en castellano es En Bolsa, que es la empresa de Andrés Jiménez, que le hablará luego. Por lo tanto, formación magnífica. También tiene sus inconvenientes, no tiene indicadores que nos hacen falta, por ejemplo, para ver el sentimiento del mercado, para ver la amplitud del mercado, lo que se llama el market timing, no tiene indicadores para hacer determinado tipo de trading, no tiene, por ejemplo, pues indicadores de figuras, pero para nosotros nos sirve y nos basta para nuestro objetivo. Fíjense que solamente lo que tenemos que hacer es darle a crear su cuenta en la plataforma. Es una cuenta demo. Fíjense los usuarios que tiene la plataforma y solamente rellenando este cuestionario e inscribiéndonos ya tenemos acceso a nuestra cuenta. Lo único que tenemos que hacer es ponerle el usuario y la contraseña que hemos creado, cargar la plataforma y ya tenemos la plataforma. La plataforma lo que nos da cuando la abrimos es esto que ven ustedes aquí. Esto no se asusten, ¿vale? Esto es fácil, esto es sencillo y esto lo vamos ahora mismo a... Lo primero que vamos a hacer con esta plataforma, que no sé qué he hecho y lo he hecho mal, es... Vamos a quitar aquí, ¿vale? La vamos a poner otra vez. Me lo tengo que llevar para allá, sí, porque algo le he dado y lo he hecho mal. Claro, se ha cambiado el espacio de trabajo al F2. Fíjense que la plataforma, cuando la abrimos, nos da una serie de gráficos que lo que vamos a hacer es cerrarlo todo. Todos estos gráficos que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es cerrarlo todo. ¿Cómo lo cerramos? Simplemente le vamos dando a las X de todos los archivos que tenemos, de todos los gráficos que nos salen, y nos vamos a quedar solamente con el menú principal. Vamos a seguir quitando cosas, ¿vale? O sea que cuando ustedes la abren, les sale un espacio por defecto, y ese espacio por defecto lo que vamos a hacer es eliminarlo para solamente quedarnos con el menú principal, que lo tienen ustedes aquí. Aquí tienen los menús principal, que se desglosan. Vamos a utilizar muy poquita cosa, no se asusten de este tema. Y el buscador. Y en el buscador lo único que vamos a hacer es poner un gráfico, y ese gráfico va a ser del SP500. El SP500 es un indicador del mercado, en concreto del mercado americano,
de la bolsa americana, de la bolsa de acciones americana, que lo hace una empresa que se llama Standard & Poor's, la conocerán ustedes en los estudios que han hecho porque se dedica también a la calificación de riesgo y a hacer este tipo de índices, una de las empresas más importantes del mundo, y utilizamos el S&P 500 por una sencilla razón, y es que el S&P 500 representa a las dos bolsas más importantes de Estados Unidos, al NYSE, a Wall Street, como se conoce, y también al Nasdaq, que es la bolsa tecnológica. Cogen las 500 empresas más grandes de estos dos mercados, por lo tanto son empresas que cotizan en esta bolsa y conforman un índice que es solamente un valor numérico, un número estadístico, que lo que nos dice, se lo pongo aquí en grande, que lo que nos dice es cómo ha evolucionado este mercado en función de lo que nosotros queremos. Aquí tienen ustedes la evolución del S&P 500, lo tienen aquí, lo tenemos en semanal y lo tenemos con 200 unidades. Aquí tenemos un indicador que lo vamos a quitar ahora mismo y esto lo vamos a limpiar. ¿Cómo lo limpiamos? Primero, vamos a poner 1000 unidades. Vamos a cerrar este menú, que es el menú. No les he dicho que la jornada la estamos grabando, con lo cual todo lo que estamos viendo aquí, luego, si quieren, lo pueden ver y lo pueden. Vamos a quitarle todo esto que tenemos aquí para ponerle solamente, dejar el gráfico solamente con el precio, y ese precio vamos a poner una escala logarítmica que ya la tenemos, con objeto de que como ha variado mucho en 50 años el S&P 500 en valores que van desde 150 hasta 2500, vamos a poner una escala logarítmica para que no nos perdamos cuando el activo ha tenido una valoración pequeña. Vamos a poner, en vez de vela, lo vamos a hacer en puntos. Los puntos los vamos a poner todo en negro para que no haya puntos alcistas y bajistas. Y le vamos a quitar todas las herramientas que tenemos aquí y ahora se las pondremos nuevas. Vale. Vamos a quitar todo lo que tenemos en el gráfico. Vamos a darle aquí. Y vamos a poner los puntos para que lo veamos mejor, lo vamos a poner con un poco de más densidad. Un poco menos quizás. Ahora. Pues ya lo tenemos. ¿Qué tenemos aquí? Fíjense, lo que tenemos aquí es la evolución del S&P 500, del Standard & Poor's 500, que como les digo, representa a la bolsa americana. La bolsa americana, saben ustedes que por la sincronía que tienen los mercados financieros, lo que haga la bolsa americana, y además por el peso que tienen los mercados, que es de un 20%, va a repercutir en lo que pase en los demás mercados. Y como hemos dicho que luego eso se va a transmitir a la economía real, pues ya tenemos aquí una nube de puntos que nos está representando pues la distinta evolución. Ven que si cogemos la crisis de las .com, que se produce a partir del año 2000, y la crisis financiera que se produce al año 2007, aquí tenemos dos ciclos financieros. Un ciclo que empieza en una zona de suelo, hay una zona de crecimiento, una zona de techo y una zona de decrecimiento, para empezar otra vez a partir del año 2002, otra vez una zona de suelo, una zona de crecimiento. Esto, vuelvo a repetir, es financiero todo, una zona de techo y después la caída que hemos tenido en el año 2007. Fíjense, si cogemos el pico más alto en el año 2000 de la crisis de las .com, de la crisis de la empresa por internet, y el punto más bajo, el mercado cae un 47-90%. Esta es la caída que nos trajo como consecuencia esta burbuja que se produjo en las empresas de internet. En la crisis financiera, si hacemos lo mismo, fíjense que hay una caída del 56%. Caen el valor de los activos el 56% de manera global. Uno habrá caído más y otro habrá caído menos, porque esto al final es un indicador de mercado, del mercado del S&P 500. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver qué dirección ha seguido el mercado, fundamentalmente en las zonas de crecimiento, para detectar un punto que nos diga cuándo puede comenzar una crisis. ¿Vale? Para eso lo que vamos a hacer es, vamos a quitar
esto que tenemos aquí, ¿cómo harían ustedes, cómo sabría la dirección que ha seguido el mercado en su fase alcista? Pues vamos a hacer primero la del año 2003 o 2002 al año 2007. Lo que vamos a hacer es, desde el valle al pico más alto, vamos a ajustarle una recta de regresión a esta nube de puntos. Si le ajustamos una recta de regresión por el método de los mínimos cuadrados, lo que nos va a dar, como bien sabéis, bueno, por los economistas, lo que han estudiado estadística y todo lo más, lo que nos va a dar es la dirección. Y nos va a dar una dirección que ya no va a ser subjetiva, ya no va a ser mía, ya no va a ser pintándola yo en dos mínimos, va a ser ya más objetiva y la voy a poder desplazar. ¿Cómo se hace? Pues muy fácil, aquí tenemos una herramienta, la tenemos aquí, me voy a poner un poquito para acá, Andrés, si no te importa, ¿vale? Tenemos aquí una herramienta que es esta, que es una regresión lineal, si le ponen encima, donde la vamos a poner desde el valle hasta el pico y lo que nos marca es la dirección. La dirección es esta que ha seguido el mercado en esta fase alcista. Esta dirección, como ven ustedes, es una recta que tiene una pendiente y esa pendiente es la que me marca la dirección. Si yo marco otros puntos, la pendiente no es la misma y la dirección no es correcta. Por lo tanto, esta tendencia, que es lo que me marca la dirección, es una tendencia objetiva. Lo que vamos a hacer es, la vamos a desplazar hacia abajo, porque la tendencia no va a cambiar, para que todos los precios de este mercado se queden por encima. Entonces, lo único que hacemos es, cogemos una recta, ponemos una paralela, tal como está hecha esta, la ponemos aquí, vean que una paralela es muy fácil de dibujar, y ahora lo que vamos a hacer es desplazarla lo máximo que podamos hasta arriba, hasta que toque aproximadamente, a ver si la puedo poner un poquito más para arriba, ahí, ¿vale? Hasta que toque y se quede por debajo. Quitamos esta también, pero se ha hecho mal, hacemos otra vez, ¿vale? Tenemos desde aquí hasta aquí en paralelo, la ajustamos. Y ahora la quitamos. Esta y esta, quitamos esta. Bueno, pues no me sale ahora. Vamos a poner aquí, vamos a intentarlo otra vez, ¿vale? Ponemos desde aquí hasta aquí. Vale, esta sería la tendencia donde ven ustedes que corta cuando cae el precio en un punto, ahora lo pongo más grande, y este punto sería el que nos anticipa toda esta caída. Y esto lo hacemos con una tendencia que es estática, una tendencia donde el precio cuando la ha tocado se ha ido para arriba, por lo tanto está haciendo una zona de soporte, está soportando el activo, y solamente cuando se perfora es cuando nos indica de manera anticipada que lo que viene a continuación va a ser una caída importante. ¿Qué está pasando ahora mismo? Estamos aquí en el momento actual, vamos a poner un poquito más grande, estamos aquí en el momento actual. Y lo único que vamos a hacer, lo mismo que hemos hecho antes, ponemos una recta de regresión desde el valle hasta el pico actual, esa es la dirección, y ahora la desplazamos mediante una paralela que vendrá por aquí. Fíjense que esta recta ya yo no la dibujo, ya esa recta está ahí. ¿Qué pasa con esta recta? Que hasta que el precio no la perfore tenemos que estar tranquilos. Nos están diciendo, oye, que viene una crisis, que va a venir ya. Pues vamos a esperarnos, cuando ya la perfore, veremos a ver. Hay una manera más fácil de hacer esto. Y la manera más fácil es simplemente incluirle a nuestro gráfico una media que nos indique cómo va esta tendencia. Y esa media que le vamos a incluir, se incluye a través de aquí, y la tienen ustedes incluida, es una media ponderada de 30 periodos, donde vamos a poner la parte alcista en azul y la parte bajista en rojo. Esta media la podemos calibrar, la calibramos con este punto, de tal manera que si le damos aquí y ponemos más o menos periodos, la media lo que nos tiene que decir es que cuáles son los puntos de giro de nuestro mercado. Fíjense, año 2000 está en azul y de pronto se pone en rojo. ¿Esto qué está indicando? Que el mercado va a cambiar, que va a cambiar la dirección del mercado. Simplemente teniendo esta media, fíjense, año 2007, incluso se anticipa a este punto que hemos puesto aquí, donde viene en azul y se pone en rojo. Aquí, en la fase intermedia, ven ustedes que hay algunos puntos que se ponen en rojo, pero son puntos, primero, que no llegan a esta línea de tendencia, y después se pueden poner avisos también para saber que estos son correcciones sanas del mercado, que no es un cambio de tendencia como es este.
Por lo tanto, lo que vamos a tratar es de ver este punto sin conocer el futuro, si es un punto que nos avise de que esta caída va a venir. Pues ya tenemos nuestra media. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger y vamos a ver todas las crisis anteriores. Para eso, en vez de poner 1000 unidades, ponemos 10.000, y si ponemos 10.000 unidades, ya tienen ustedes aquí, fíjense que esto se nos va al año 1950, ya tienen ustedes la evolución del índice. Le voy a quitar un poquito de color a los puntos, de tal manera que lo que vamos a hacer es ponerle aquí un poco menos. Ahí, ya tienen los puntos. Y fíjense que ya tengo aquí las crisis actuales. La crisis del dólar, fíjense, donde se inicia su pico, donde va su valle, esto cae un 33%, que es lo mismo que han visto ustedes en la gráfica, y se pone en rojo, de azul se pone en rojo. La crisis del petróleo del año 73, exactamente igual. Cambia la tendencia, de azul se pone a rojo, y cuando se pone a rojo hay una caída del 47%. Fíjense que entre medio ha habido estas caídas que no han llegado al 20%, por lo tanto esto no ha sido una crisis. Las crisis financieras, que son realmente crisis, es la que nos va a dar luego lugar a una recesión en la economía real. Por lo tanto, aquí hubo una recesión de la economía real americana, aquí también, aquí no. Aquí el PIB siguió creciendo, o cayó un trimestre solo y después el otro creció. Fíjense, las crisis de la deuda soberana, exactamente igual. Son crisis que duran más o menos, pero que las caídas están todas por encima del 20%. Fíjense el lunes negro. Esta fue una crisis muy corta, muy pequeña, duró prácticamente 3 meses, se inicia el 19 de octubre del año 1987, donde el mercado en un solo día en Estados Unidos cae el 22%. En España ese día cae muy poco, pero al final de mes había caído un 32%. Toda una crisis financiera que duró aproximadamente 3 meses, pero que fíjense la profundidad que tuvo. Llegó a un 33% de caída, y eso se tradujo en una crisis real luego. Y vamos a centrarnos en las dos últimas. Bueno, después está esta crisis de ahorro y préstamos, y las dos últimas, que son la crisis de las .com, con una caída de un 47%, y la crisis financiera. En todos los casos, fíjense que la media se nos ha puesto de azul, se nos ha puesto a roja. En la fase de crecimiento, lo que llamamos etapa 2, está en azul. En la etapa de techo, una etapa que es una etapa corta, donde la media pues se pone entre roja y azul, está ahí en movimiento lateral, pero de pronto se me pone en roja y va a empezar lo que denominamos la etapa 4, con una etapa de caída, una etapa de recesión, es una etapa de una caída importante. Bueno, pues ya tenemos nuestro primer indicador del mundo financiero, muy sencillo, es una media ponderada. Media ponderada significa que me coge 30 periodos actuales de precio de cierre, que está en semanal, me hace una media y me pondera más los valores que están más cerca de esta semana. Por lo tanto, fíjense que con este indicador, claro, ¿por esto solo sabemos que va a venir una crisis? Pues no. Vamos a añadirle dos cosas más. Esto sería la tendencia, y vamos a añadirle ahora dos indicadores que son los indicadores de fuerza. Para añadir indicador fuera de lo que es el gráfico, lo añadimos por aquí, que son indicadores y sistemas de trading. Simplemente le damos aquí, nos va a decir en este gráfico qué queremos añadir, y lo que vamos a añadir es un indicador financiero que es simplemente una fórmula matemática que lo que coge son los precios de cierre semanal, hace mediante una fórmula matemática una serie, ahora les diré qué es lo que hace, y nos da un gráfico, nos da una curva fuera del gráfico de precio. Esto se llama fuerza relativa comparada a Mansfield. Mansfield es la empresa americana que hacía los gráficos manuales en los años 60 y los años 70, hizo este indicador, y de ahí su nombre, y lo tienen ustedes aquí en un indicador dentro de Program Time, dentro de indicadores, que se llama fuerza relativa Mansfield comparación. Si quieren saber qué es este gráfico, aquí tienen para qué sirve. Nosotros solamente lo vamos a utilizar para saber la fuerza del mercado. Y como es una fuerza relativa y además es comparada, tenemos que comparar nuestro mercado que estamos analizando, que es el mercado de la bolsa americana, el S&P 500, con algo. ¿Con qué lo vamos a comparar? Pues lo primero que vamos a hacer es compararlo con la renta fija. La renta fija americana, tenemos un indicador, lo tienen ustedes en esa transparencia que les he enseñado, que es el bono americano a 10 años. El precio de ese bono americano a 10 años es el que nos va a decir cómo evoluciona la renta fija americana. Ese indicador tiene un ticker, un nombre abreviado, pero si ponen ustedes 10Y, a ver si esto escribe, 10Y, y a continuación el T-note, que así se conoce, por el T-note son los bonos americanos, pues le va a salir aquí uno, que es el year año,
10 años, te note que es el nombre del bono americano y está en futuro. Este es su ticker abreviado. Si le dan ustedes, fíjense que me ha puesto un gráfico fuera de nuestro gráfico de precios, de nuestro gráfico, donde tenemos dos colores. Uno que está por encima de cero, que está en verde, y uno que está por debajo de cero, que está en rojo. Este indicador, que se llama RS Banfield, lo que me indica es el cociente entre la cotización del SP500 y la cotización del precio del bono americano. Eso, perdón, que llega uno de los ponentes. Hugo, si quieres venir por aquí. Sí, por favor. Les decía que compara o hace entre la cotización relativa del SP500 y la del bono americano de hace 52 semanas, de hace un año, con las que estamos ahora mismo cotizando esta semana. La semana siguiente va a hacer lo mismo, pero con una semana más. Y va a comparar lo de la semana anterior con la de esta y va a ver si sube o baja. Si sube, me lo va a poner por encima de cero y en verde, porque lo que me está indicando es que está subiendo con fuerza más el SP500 que la renta variable americana, y si está por debajo, indica que lo que está realmente subiendo relativamente es la renta fija. El indicador, ¿qué me indica realmente? Lo que me indica es dónde está el dinero. En todos los momentos, dónde está el flujo de dinero. Si hay flujo de dinero y en qué mercado está. Fíjense que cuando está por encima de cero y en verde, la liquidez que hay en el sistema financiero, se va a la renta variable, se va a la bolsa americana. Cuando está en rojo, ese dinero se agota, la liquidez se agota, y además la liquidez que hay se va a la renta fija. Bueno, pues esto es una primera señal de que cuando el dinero abandona la renta variable, ¿qué le va a pasar a los precios de la renta variable? Que van a caer. Y si cae, ya estamos en el inicio de una crisis. Por lo tanto, este indicador es muy importante. Lo único que he hecho ha sido ponerle, fíjense, en todas las crisis, cuando se produce su pico, hemos visto que cuando se produce el pico, a continuación lo que va a venir es una caída importante, y fíjense lo que le pasa a este indicador de fuerza, que el dinero que estaba todo este tiempo, todo este crecimiento en la renta variable, en el SP500, ahora se va a la renta fija. Los inversores, ¿qué ha pasado? Que tienen miedo, el dinero es miedoso, y lo que hacen es cubrir su posición en renta variable. Me voy a renta fija, ¿por qué? Porque ha subido el tipo de interés, o ha habido un riesgo importante, una volatilidad importante en los activos de renta variable, y el dinero se me va pues a la renta fija. Bueno, pues esto es un primer indicador que ya están viendo ustedes, que cuando va a venir un ciclo bajista, cuando va a venir una recesión en los mercados financieros, el dinero se va a la renta fija. Y esto es una cosa lógica. Y fíjense lo fácil que lo hemos hecho. Vamos a hacer otro. Vamos a poner otro indicador, también fuera del precio. Fíjense, lo pongo en pequeño porque lo que me importa realmente es el precio. Ese indicador lo ponemos exactamente igual que hemos puesto, nos vamos a indicadores fuera del gráfico. Aquí tenemos los indicadores que trae por Real Time. Esto lo trae todos por Real Time, esto no hay que hacer nada. Les decimos otra vez fuerza relativa comparada, que me lo añada, y le vamos a decir ahora que me añada el índice que me representa el mercado de las materias primas, el mercado de las commodities. Ese índice, en el caso de ProRealTime, se llama, por su ticket, el DBC, el Power 6, ahí lo tienen ustedes aquí, Power 6 DB Commodity Index, el índice de las materias primas, de las commodities, y simplemente dándole aquí, tenemos lo mismo que hemos tenido antes. Con la renta fija, ahora tenemos el índice de las materias primas con la renta variable, con el SP500. Y pasa exactamente igual que el anterior, que cuando el indicador está en verde y por encima de cero, el dinero está en el SP500, está en la renta variable. Cuando está en rojo, el dinero se ha ido a las materias primas. Son, por tanto, tres mercados distintos, y el dinero estará en uno o en otro en función de la voluntad y los deseos de los inversores. Pero fíjense qué coincidencia, que cuando teníamos una media que estaba girando y se estaba poniendo en rojo desde un pico
el dinero se iba de la renta variable, se iba a la renta fija. Ven aquí la crisis del 2007, tenemos una fase de crecimiento desde el año 2002 al año 2007. En el año 2007, de pronto la tendencia se quiebra, se perfora la tendencia, el precio perfora esa tendencia, eso que había servido de soporte se perfora con el precio, se pone en roja, pero es que el dinero se va a la renta fija. Pero es que el dinero también se va a las materias primas. Cuando el dinero de los inversores, el dinero, la liquidez se seca en el sistema y se va a la renta fija y se va a la misma vez a las materias primas, lo que viene a continuación es una crisis financiera. Fíjense qué ocurre en el año 2007 con la crisis financiera. De azul se pone en rojo la media, de verde se pone en rojo y de verde se pone en rojo. Fíjense que aquí ha habido una pequeña corrección, aquí hay una corrección, la del año 2015, a ver, si quiere se la pongo en grande. Fíjense que no los dos indicadores me dicen que el dinero se ha ido a los dos a la vez, tiene que irse los dos a la vez. Fíjense en la crisis de las .com. Por lo tanto, cuando estoy viendo que la tendencia se me pone en rojo y el dinero se me está yendo a la renta fija, la liquidez, y se me está yendo a las materias primas, y además la liquidez se está agotando porque los bancos centrales están quitando liquidez de los sistemas, no como ahora que están inyectando liquidez. El Banco Central Europeo está inyectando 30.000 millones de euros todos los meses en el sistema financiero europeo. Pues cuando el Banco Central Europeo quita esa política, la liquidez se agota y la liquidez que queda pues se va a estos mercados. Fíjense qué ha pasado con las 7 crisis que hemos definido. Fíjense que la crisis de ahorro y préstamos pasa exactamente igual. Son crisis, además, financieras, que después la define como económica. Fíjense en la crisis del lunes negro, que aunque es corta, pasa exactamente igual. Fíjense en la crisis de deuda, que pasa exactamente igual. Fíjense en la del petróleo y fíjense en la del dólar. Y así podríamos seguir para más crisis posteriores. Por lo tanto, esta herramienta es una magnífica herramienta donde tenemos 3 indicadores. Una, la dirección del precio, que es la tendencia, que la hemos hecho con una simple media. Otra, tenemos... si no les importa, las preguntas las hacemos cuando termine la sesión, ¿vale? Para no interrumpir y sobre todo para que los siguientes ponentes... Yo voy a ir terminando muy pronto ya, porque... Fíjense, por tanto, cómo con un simple escritorio, con una simple... Claro, lo vamos a grabar y lo vamos a dejar grabado para siempre. Cada vez que me haga falta lo miro, no hace falta que lo mire todos los días, esto es semanal, con que lo mire una vez al trimestre es suficiente. Fíjense qué está pasando ahora mismo. ¿Ven ustedes que el dinero esté en las materias primas? No. ¿Está el dinero en la renta fija? No. ¿Está la media en rojo? No. La media estática, que es esta que hemos puesto, que la hemos definido como una media objetiva, una media que la hemos puesto por abajo, ¿el precio la perfora como perforó aquí? No. Por lo tanto, ahora mismo no tenemos argumentos de análisis que nos digan que hay una crisis que está por venir. ¿Cuándo vendrá la crisis? Pues miren, cuando los mercados crean, cuando la economía, una crisis va a venir. Estamos en un ciclo económico alcista, no sabemos si estamos en el techo o no. Las previsiones para el año que viene de la renta variable es crecimiento en torno entre un 8 y un 10%. Este año vamos a terminar en crecimiento también y nos tenemos que plantear en el primer semestre del año 2019 qué va a pasar con la economía financiera y qué va a pasar con la economía real. Por lo tanto, esto es una magnífica herramienta. Hay otra que les quería enseñar, que es muy fácil, también está en ProReal Time, que es para ver dónde está el ciclo económico. Es una herramienta, la vamos a poner como un indicador fuera del gráfico, se llama la curva de Copo. Esta es, Copo es un autor que en los años 60, pues aplicando un sistema de media y un sistema de momento o ROC, lo que obtiene es una curva que, bueno, las curvas evolucionan a lo largo del tiempo y no todos son, ¿vale? Entonces, si ustedes ponen y buscan aquí en los indicadores curva de Copo, la tienen aquí, y la ponen fuera del gráfico, les va a dar una curva que la tienen aquí abajo. Es igual que las anteriores, simplemente que le vamos a cambiar los parámetros, porque estos parámetros de la curva de Copo sirven para lo que servían en su momento. Si ahora a los parámetros que lo hemos optimizado y le ponemos aquí 56 en este periodo primero del ROC, simplemente le dan aquí y se pone 56. Y ponemos aquí 44, manteniendo en el segundo ROC, ponemos 44, hacemos una media de los dos momentos, entonces
¿Cómo ha evolucionado el precio de un momento anterior hasta ahora? En 56 y en 44 periodos. Hacemos una media y de esa media realizamos con otra media, que es una media de 10 periodos. Bueno, pues ya lo tenemos. Fíjense qué pasa con este indicador. Este indicador me dice las fases, las etapas donde está el ciclo financiero. Las 4 etapas que hemos dicho, la etapa de suelo, la etapa de techo, la etapa de crecimiento y la etapa de declive. Fíjense, crisis financiera, cojo el último pico y hasta que me cruce el cero, eso es una etapa de techo. A partir de que cruza cero, lo que va a empezar es la etapa de declive, la etapa de crisis, que me dura ¿hasta cuándo? Hasta que tengo el último valle. Toda esta parte, y fíjense que coincide con la parte roja, coincide con la salida de dinero de la renta variable a la renta fija y a las materias primas, y el ciclo me está diciendo, a partir de este punto, que es donde realmente comienza esta crisis, que lo que viene es toda esta caída, que es toda esta. Que lo ven ustedes aquí muy pequeña, pero esta caída es de un 56%. Cuidado que aquí lo que valía 100 ha perdido un 56% de su valor. Este sería el momento que tenemos aquí, ¿para qué? Para lo que hemos dicho, para cubrir cartera, para no seguir comprando, para cubrirla o venderla y sobre todo no comprar. Para avisarle a la empresa, oye, que viene una caída importante, déjate de pedir crédito, déjate de la política de inversiones y párate y cuidado a quién le vendes. O bien, en el tema de economía, avisa a los gobiernos de la nación, a los gobiernos de las comunidades, oye, que vienen tiempos, vamos a empezar con medidas económicas. Lo que pasa es que ya saben ustedes que los políticos, los economistas nos echan poca cuenta, ¿vale? Y bueno, a pesar de que tratamos de formar políticos, saben ustedes que en estas aulas se han formado políticos que están ahora mismo totalmente vigentes. O no les enseñamos bien o después ellos aplican sus teorías. En definitiva, fíjense que con 3 indicadores que tenemos aquí, muy facilito, muy sencillo, son unas herramientas magníficas para que ustedes cojan ahora, la graben. Yo termino enseguida porque le voy a dar paso ya a Andrés. Vamos en tiempo, vamos bien. Fíjense que lo que me interesa es el gráfico, que lo único que he puesto ha sido los picos y los valles para que me detecten todas estas crisis, y ahora esto lo único que tengo que hacer es archivo, lo guardo como, le pongo aquí como crisis y ya lo tengo para siempre. Ya siempre le pongo aquí crisis. Fíjense, le hemos dicho cómo se obtienen estos indicadores, cómo se utilizan y además en las crisis cómo han respondido. Si le ponen ustedes aquí crisis y lo guardan, ya lo tienen siempre para cada vez que quieran abrir esto, le dan a abrir archivo, le dan a crisis y ya les sale esto. Vale. Bueno, pues esta es la primera parte de fuerza y tendencia. Fíjense qué cosa más sencilla, qué cosa más a la altura de todo el mundo y es una herramienta. Saben ustedes que a los mercados financieros está muy vinculado también el tipo de interés. El tipo de interés afecta de manera importante. ¿El tipo de interés qué es? Pues es un instrumento de política monetaria que tienen los bancos centrales, sobre todo el tipo de interés de corto, el tipo de interés de hasta un año, para influir en las decisiones económicas, para que cuando una economía está creciendo, pero los precios están creciendo, pues una herramienta, un arma que tengo, un instrumento que tengo es subir el tipo de interés para enfriar los precios y eso traerá consecuencias una salida del dinero de la renta variable, porque cuando sube el tipo de interés lo que quiero son activos de renta fija que me rentan más y con menos riesgo que la renta variable. Por lo tanto, estamos en el mismo proceso. Bueno, pues yo le quería enseñar simplemente un indicador. Le iba a enseñar 2, pero le voy a enseñar uno solo, que yo creo que es muy interesante. Algunos de mis alumnos ya lo conocen y además esto está estudiado pues, de los ponentes. Hugo Ferrer en su página de Investia o también en Bolsa en su página lo han estudiado, Javier Alfayate, y es conocido pero no es conocido por todos, ¿vale? Y este indicador lo tienen ustedes aquí y lo que vamos a hacer es simplemente buscarlo en una página que se llama Stock de Acciones, Stock Chart de gráfico. La ponen ustedes, le dan. Y aquí en stockchart.com, en gráficos gratis, esta página es gratis, ya le hemos dicho cómo obtenemos este indicador que me relaciona el tipo de interés y el mercado financiero. Pues simplemente le damos aquí a gráficos gratis. Dentro de gráficos gratis tienen ustedes aquí la curva dinámica de tipos de interés americana. Esto está todo referido, como saben ustedes, a la economía americana. Nos vamos para acá. Vamos a quitar esto. Le damos aquí a curva dinámica de tipos. Y cuando quiera esto conectarse, ya lo tenemos conectado.
Perdón, pero esto es todo en tiempo real, no está grabado nada. Y tienen ustedes aquí la curva de tipos, donde tienen el Standard & Poor's 500, lo tienen ustedes todos los días. Esto está hecho día a día. Fíjense que tenemos ahora mismo el 22 de noviembre de 2017, está hecho día a día, y la curva de tipo que tienen aquí tienen los tipos en porcentaje, y aquí tienen el periodo de la curva. Fíjense que el primer periodo es hasta un año, un día, 15 días, un mes, 3 meses, 6 meses y un año. Por lo tanto, son tipos donde se obtienen en el mercado interbancario, pero que realmente por este hecho de la transmisión de la política monetaria del Banco Central Europeo, el que lo fija es el Banco Central Europeo, luego se transmite a los mercados interbancarios. Por lo tanto, es un tipo, hasta un año, hasta aquí, es un tipo, esto ya no funciona, hasta aquí, esta curva es la curva de corto, y después viene la curva ya de 2 años, de 5, de 10, de 20 y de 30 años. La curva de largo es una curva de mercado, se obtiene por las expectativas de los actores que van a este mercado, oferentes y demandantes. En cambio, la curva de corto es una curva que la dominan los bancos centrales, la Reserva Federal, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, porque indirectamente ellos son las que la utilizan como instrumento de política monetaria y la que se transmite a los mercados. Pues fíjense que esto lo vamos a animar. Fíjense que ahora mismo estamos en rojo en una línea porque estamos, al día de hoy, la curva está, la de corto está creciente. Fíjense que los tipos de un día, de 15 días, son inferiores a los de un año, y la de largo también. Los tipos de 2 años, de 5 años, son inferiores a los de, fíjense que ahora mismo el tipo de 30 años en Estados Unidos está al 2,75, al 2,57 está el de 20 años, pero fíjense que el tipo, por ejemplo, de corto está en el 1,29. Bueno, pues lo que tenemos que ver es, vamos a ver día a día, y vamos a animar esta curva, cómo evoluciona y cómo evoluciona el SP500. Ya saben ustedes que esta es la caída de las .com y esta es la caída de la crisis financiera. La economía americana y el PIB, por tanto, ha estado creciendo desde el año 2009. Estos son pequeñas correcciones sanas del mercado, que en España no han sido, en España y en Europa no han sido tales correcciones. Ha sido una caída del PIB, lo hemos tenido en forma de W y no en V como está esta, y lo que vamos a hacer es animarla. Fíjense una cosa, cuando lleguemos a los techos de mercado, para anticiparnos toda esta caída, esta curva se va a invertir. Los tipos de más cortos, de un día, de 15 días, de un mes, se van a poner por encima de los de un año, y además todos se van a poner por encima de todos los tipos de largo. O sea, vamos a tener una curva invertida, ¿vale? Estas curvas tienen nombre y no se los digo, y lo único que voy a hacer es animarla. Se anima aquí, y fíjense que nos vamos al principio. Fíjense que estamos ahora en el año 1999, esto es la curva día a día, y cuando llega aquí al techo la vamos a parar. Para que vean ustedes cómo esta curva, que ahora mismo tiene una posición normal, cuando llega ahí al techo, fíjense, vamos a darle una pausa, aquí la tenemos. Fíjense, la curva de corto se ha invertido y se ha puesto por encima de la de largo. No es normal que los precios de un año, de 3 meses, de 6 meses, estén por encima de los de 30 años. Un inversor a 30 años obtiene o debe obtener más rentabilidad que a corto. ¿Esto qué nos está indicando? Esto nos está indicando que lo que viene a continuación va a ser una caída importante del mercado. ¿Y por qué se ha producido esto? Simplemente porque la economía está creciendo, el PIB está creciendo, pero también están creciendo los precios. Las empresas están produciendo más para satisfacer esa demanda que va pareja al crecimiento económico, pero a la misma vez los precios están creciendo, las materias primas están creciendo. El precio del dólar está bajando porque las materias primas están cotizando en dólares, con su precio de referencia es el dólar. ¿Qué hace el Banco Central? ¿Qué hacen los bancos centrales? Suben el tipo de interés de corto, se transmite a los mercados, y por eso el tipo de interés de corto sube y se pone por encima del de largo. Por lo tanto, esto obedece simplemente a la política de los bancos centrales de mantener los precios por debajo, en el caso de Europa, del 2%. Fíjense que si seguimos animando esto, al final esto con lo que trae consecuencias es esta caída, la caída del año 2000 al año 2002, una caída del 47%. Les voy a llevar hasta el año 2007 y termino. En el año 2007, van a ver ustedes, fíjense que la curva ahora está creciendo, la de corto, y está por debajo de la de largo. Por lo tanto, es una situación normal, es una situación que estamos en una etapa 2 del ciclo financiero, del ciclo de los mercados financieros, es una etapa de crecimiento, y en esa etapa de crecimiento, bueno, pues es una etapa que empieza una recuperación, después empieza un crecimiento, y al final aquí arriba, pues se va a ir, pues
a un crecimiento de los precios, a una economía recalentada que va a hacer que actúen los bancos centrales. Y eso va a hacer otra vez que cuando lleguemos aquí, vean ustedes que la curva de corto se va a invertir y se va a poner por encima de la de largo plazo. Cuando lleguemos aquí lo van a ver. Estamos ya en el año 2006, la economía estaba creciendo, en España teníamos un boom inmobiliario tremendo, no había una vivienda, las viviendas crecían todos los años un 25%, en Estados Unidos estaban con el tema de las hipotecas subprime, y cuando, miren, ya la curva, quizás me la haya pasado, ya la curva, miren, se ha ido, los tipos de corto están al 5,02 y los de largo están por debajo. Vamos a darle un poquito más y la paramos. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué me está indicando? Esto me está indicando que los bancos centrales están actuando, que las curvas de corto se están poniendo por encima de las de largo y además están invirtiendo. ¿Vale? Esto se produce también en otros mercados, en el CBOE de Chicago, a través de la volatilidad del BID, se producen también estas curvas. Entonces, esto es un instrumento financiero muy interesante, lo tienen ustedes gratis, lo tienen ahí, que me va a anticipar también, junto con lo que hemos visto antes, cuando puede venir un declive en los mercados financieros y luego se va a transmitir a los mercados, a la economía real en 8, en 10 meses. Bueno, pues esto es un poco lo que yo le quería comentar en mi ponencia. Para no perder tiempo, vamos a pasar enseguida a la de Andrés Jiménez, y yo le voy a hacer la presentación y Andrés, tú te quedas por aquí, ¿vale? Muchas gracias por la ponencia. Si tienen alguna pregunta, he visto por ahí alguna mano, lo hacemos al final si no les importa, ¿vale? Vamos a hacer